Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este ciclo de Pastoreando la Actualidad a través de Radio Stella Maris y también, por supuesto, a través de las cámaras, de las pantallas, de la transmisión que compartimos junto a ustedes con la Delegación para las Comunicaciones para llegar, ¿no es cierto?, a más personas, a más lugares desde nuestra diócesis y, por supuesto, más allá de nuestras fronteras. Todas las semanas y cada una de las veces que nos reunimos es para conversar temas importantes, temas profundos. En esta oportunidad no es la excepción y nuevamente me acompaña el padre Sebastián Vázquez. ¿Cómo está, padre? Muy bien, Hans. Muchas gracias por estar acá y también saludo a todos nuestros auditores que fielmente son parte importante de este ciclo de entrevistas que tenemos. Así es, pues. Y como decía recién, vamos a conversar un tema importante que tiene nuevamente que ver, ¿no es cierto?, con el acompañar a las personas que sufren, en este caso a las personas vinculadas a la tragedia del incendio, de lo vivido, que nos ha tocado varias veces vivir lo mismo y es muy doloroso. Queremos conversar con el padre Pedro Nahualcura, vicario pastoral de nuestra diócesis de Valparaíso, y con la señora Beatriz Alday, quien es asesora del Departamento de Participación Ciudadana del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, especialmente en el acompañamiento espiritual de comunidades de las personas que están en el hospital, ¿no es cierto? El acompañamiento espiritual hospitalario. Padre Sebastián, hemos hablado varias veces de este tema. Hay diferentes reconstrucciones. Una es reconstruir, ¿no es cierto?, la casa, la vivienda y todo lo estructural. Pero la reconstrucción interior probablemente sea tan lenta como la otra o más difícil, ¿no? Sí, estamos muy agradecidos de la presencia del padre Pedro y de la señora Beatriz justamente para hablar de este tema, porque la necesidad de poder contar lo que nos pasó y de cómo la fe también tiene un rol tan fundamental en la experiencia del trauma y del dolor es lo que hoy día queremos también conversar y compartir con ustedes, especialmente a través de este servicio que nace desde el Servicio de Salud de acompañar a los enfermos. Nuestros hospitales están abiertos para que personas de distintos credos, pastores, sacerdotes, en fin, puedan asistir a los enfermos. Es una ley, de hecho, hay un derecho de los enfermos que poder tener este acompañamiento espiritual, pero que claro, tuvimos el contexto del incendio y en el fondo, junto con los enfermos, se tuvo que acompañar a las familias. ¿Cómo fue esta experiencia que nos ocurrió en febrero, señora Beatriz, y cómo también se gestó esta iniciativa desde el Servicio de Salud para poder acompañar a todas estas familias que estaban perdiendo seres queridos por la gravedad de la emergencia? Sí. Bueno, primero eso lo gestionó el director del Servicio de Salud, el director señor Cristian Galvez, junto también con mi jefe, también mi jefatura directa, en ese momento, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque yo tengo el acompañamiento espiritual hospitalario dentro de lo que es el servicio de salud que pertenece al Ministerio de Salud, ¿ya? Y el servicio médico legal pertenece al Ministerio de Justicia. Perfecto. Por tanto, siempre tiene que haber una conversación allí a nivel de directores de cada servicio. Exacto. Entonces no era que yo fuera y no podía. Y ellos aceptaron desde el Ministerio de Justicia que pudiéramos realizar una contención de acompañamiento espiritual a los familiares de las víctimas del incendio. En esa oportunidad, como yo estoy a cargo de lo que es el acompañamiento espiritual hospitalario, por lo tanto yo siempre tengo contacto con todos los pastores, sacerdotes que realizan este acompañamiento espiritual dentro de los hospitales. Entonces yo solicité ayuda, porque sola una persona nunca es nada, ¿verdad? Exacto. No hace toda la tarea bien. Y compartí, así que empecé a llamar a todos los responsables, tanto católicos como los hermanos de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, presbiterianos, el Consejo Interdenominacional de Iglesias Pentecostales, ya de acá de Valparaíso, para que alguien
libremente nos pudiera a cooperar. Y así empecé a recibir respuesta. Cuando estuvimos en terreno, en el lugar, siempre estuve acompañada por los sacerdotes Jorge Leng y Mateo Umaña y Cristian Villalón, y también por la pastora Hilda Farías. También fue la pastora metodista. Hilda es presbiteriana y la pastora Karen Sangüesa es de la iglesia metodista pentecostal de acá de Valparaíso. Fue también una hermana religiosa de las Ave Marianas y otra pastora más, Kelit, también presbiteriana. Bueno, espero que nadie quede en el tintero, pero tengo que decir que hubo muy buena disponibilidad, y considerando que este magno incendio nos tenía a todos de cabeza. Entonces pasa que la mayoría de las iglesias estaban en contención en terreno, tanto con ayuda material y espiritual. Y en ese contexto, señora Beatriz, ¿en qué consistía el trabajo de acompañamiento que ustedes hacían o siguen haciendo con las personas? Está vigente todavía, ¿no? Sí, aún sí. Perfecto. ¿En qué consiste? Bueno, ¿por qué todos los credos? ¿Por qué no uno solo? Primero, para respetar el credo de cada uno de los familiares. Segundo, porque no podemos tener una receta, y no existe tampoco esa receta que diga, mira, en tal circunstancia tú vas a decirle esto, lo otro. Así como la receta única, digamos. Exacto. No existe. Porque el ministro o ministra tiene que tener como esa capacidad interna de darse cuenta allí qué es lo que tiene que hacer cuando tiene a una persona que está sufriendo frente a él o a ella. ¿Ya? ¿Está vigente este acompañamiento hoy en el presente, señora Beatriz? Sí. ¿Se está realizando todavía? O sea, ahora estamos en stand-by, pero no nos han dicho hasta aquí nomás. No terminado en el fondo. Exacto. Perfecto. Padre, en ese sentido, ¿cómo fue también en el fondo cuando usted recibe la invitación de la señora Beatriz para que en el fondo sacerdotes y diáconos y religiosas de la diócesis pudiesen también ser parte de este acompañamiento? Fue muy fácil, tuvimos que activar a través de las redes sociales la invitación, y a través de la vicaría con Doris poder presentar las personas que se estaban ofreciendo. Habían varios requerimientos, uno el de las víctimas y acompañamiento de las familias en la entrega de los cuerpos, y los otros requerimientos de las propias parroquias sinestradas y el territorio mismo donde ocurrió y está, porque esto no ha pasado, esto todavía sigue, y nosotros estamos todavía en terreno con los distintos equipos que se han organizado. Entonces Vicaría trató de ser más bien un ente facilitador, articulador, convocando a los que estaban cerca, por ejemplo los de Valparaíso, fue para apoyar directamente esta pastoral del consuelo a las familias en la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos, y después analizando y revisando todo el perímetro, y ya cumplida la fase de la emergencia, pasando a una fase 2 ya más donde podían entrar y podríamos entrar nosotros como iglesia, se organizó a través de Conferres Nacional, que escuchó este llamado, y a través de Conferre local, Vicaría Pastoral y con la delegación de los diáconos, este acompañamiento que se está realizando todos los fines de semana en distintos puntos que se han ido focalizando para preocuparnos de los damnificados, de los que perdieron seres queridos, pero también de aquellos otros damnificados que no perdieron viviendas ni seres queridos, que son los damnificados que
no se les quemó la casa, pero se sienten tan damnificados e incluso culpables, tienen cierto sentimiento culposo, porque a ellos no se les quemó nada y a los otros sí, y están viendo toda esta tragedia. Entonces ha sido más bien una pastoral de la escucha, más que nada, y de estar. Los testimonios son de que las religiosas, los misioneros, los diáconos, los sacerdotes que van, pensaban ir abarcando rápido los sectores, pero en cada familia es un drama, es una historia, es una narración distinta, es un proceso distinto, entonces no hay tiempo. Hay algunos misioneros que el sábado, por ejemplo, estuvieron toda la mañana con una sola familia. Entonces hay mucho que reconstruir en el alma, en la esperanza, hay mucho dolor y todo lo que significa también todo este proceso de pérdida, porque no solo se perdieron vidas humanas, 130 y tantos, ¿no? Todavía algunas que no han sido entregadas, sus cuerpos, como decía bien Beatriz, que todavía no se ha cortado esto porque todavía están en los procesos de investigación. Pero también está esas otras pérdidas de recuerdo. Hay gente que se les quemó absolutamente todo. Escuchaba yo el testimonio de la profesora Castañeda, que estuvo muy vinculada con el obispado el año pasado. A ella se le quemó todo, hasta su propia biblioteca, y lo que significa para un profesor sus libros, sus archivos. Entonces cada una de las historias están distintas, y ahí se conformó entonces esta pastoral del consuelo, la pastoral diocesana del consuelo, que tiene esa finalidad de la escucha y de estar, de hacer presencia. Estamos junto a ustedes en Radio Stella Maris y a través, por supuesto, de los canales digitales con la Delegación para las Comunicaciones de nuestro Obispado de Valparaíso, pastoreando la actualidad. Hoy conversando sobre la pastoral del consuelo y el acompañamiento espiritual con el padre Pedro Nahuel Cura y la señora Beatriz Alday, quien es la encargada del acompañamiento espiritual hospitalario. ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es la importancia de acompañar en el dolor, padre y señora Beatriz? Una pregunta para ambos que la podrían complementar. El duelo tiene muchas etapas, y el duelo no solo significa perder un ser querido. El duelo también cuando hay rupturas, cuando hay tragedias, cuando hay calamidades. El duelo no tiene tiempo, no es igual uno a otro, cada uno tiene su forma, pero es necesario vivirlo. Pero como no estamos preparados, muchos de nosotros no sabemos enfrentarlo. Entonces quedan muchas heridas abiertas, y esas heridas hay que sanarlas. Los que tenemos el don de la fe sabemos que la forma de sanar las heridas es abrir el corazón a Dios. Pero hay gente que no tiene esas herramientas. Entonces los que podemos hacer algo, como escuchar, consolar, contener y dar alguna pista, es necesario, porque hay gente que hasta el día de hoy no duerme sobresaltada, tiene crisis de pánico, hay una serie de consecuencias y síntomas que se van enfrentando, incluso algunas pueden ser después incluso patológicas. Por eso que es necesario, es fundamental, es esencial el acompañamiento espiritual y el acompañamiento de contención. Pero sobre todo esta palabra que hemos usado nosotros como identificación en esta pastoral es saber consolar, ¿no? Y el consuelo no está en dar recetas y fórmulas, sino que el consolar está en ponerme en tu lugar, ser empático en tu dolor, empático en tu tragedia, empático por lo que te ha pasado. Y para eso nos hemos ido preparando con psicólogos, hemos hecho reuniones virtuales, con religiosos, religiosas, con otras experiencias del pasado. Hemos iluminado a través con herramientas también pedagógicas y algunos tips, ¿no es cierto?, incluso desde las escrituras, para poder llegar a enfrentar ese acompañamiento, porque no es para cualquier persona. El acompañamiento tiene que tener también una preparación, porque si una persona va solo a dar el que haga o el que no haga, eso no es consolar, a veces incluso es invadir, ¿no es cierto?,
esas conciencias o esos propios procesos. La pastoral necesita esa finura de la delicadeza, de saber comprender y ponerse en el lugar del otro. Es una pastoral de la empatía, porque si no caemos en lo contrario, en lo antipático, y eso va produciendo quiebres, va produciendo rupturas, incluso distancias que después cuesta mucho enfrentar. Señora Beatriz, con su experiencia en el campo de la contención espiritual hospitalaria, ¿cuáles serían los consejos que usted nos podría dar quizá a los religiosos, sacerdotes, pastores, para enfrentarnos frente a la situación del dolor y poder también desde ahí hacer justamente lo que dice el Padre, que es acompañar y no en el fondo ingresar la fe como una especie de solución para todo y como de forma a veces violenta? Yo creo que lo más importante es llevar a Cristo en el corazón, en la vida siempre. Porque si no es así, tú no vas a poder hacer nada. No vas a poder ni siquiera comprender a la persona que tienes delante de ti. Porque, como yo decía, no hay receta. Y como no hay receta, ¿quién te va a decir internamente, oye, escucha, oye, dale un abrazo, oye, quédate en silencio, solo tócala y ora fuerte por esa persona hasta que esa persona se calme y encuentre su centro? Y de hecho yo lo vi. ¿Le tocó vivir algo similar? Sí. Porque las experiencias allí, en los momentos de reconocimiento y de entrega de los cuerpos, es muy dolorosa, muy dolorosa. Y a veces nosotros los cristianos, cuando no tenemos a Jesús en el corazón, y a veces no nos damos cuenta y pensamos que con decir algo o recitar algo va a ser suficiente. Y no es así. Entonces, porque el otro necesita sentirse emocionalmente apoyado, que tú estás con él en esos minutos. Muchas veces no vas a decirle nada, pero vas a estar ahí. Le vas a dar una mano fuerte. En ese sentido, la experiencia que ustedes diariamente realizan en el hospital con el acompañamiento y la contención a los enfermos se multiplicó con esta emergencia en los incendios, y se va a seguir en el fondo multiplicando porque, como dice el Padre, el trauma sigue estando presente, el duelo es largo, y así como hablábamos al inicio o antes de la entrevista, ¿no? La reconstrucción es algo lento en términos estructurales, con mayor razón en el espíritu. Y ahí en el fondo nace también este refuerzo que desarrolla Confer a nivel nacional, que el Padre mencionaba, y de cómo en el fondo se hace esta invitación a religiosos y religiosas de todo Chile para poder venir a acompañar los fines de semana a las familias en los territorios. Padre, ¿cómo se acogió también esta iniciativa y cómo se está desarrollando hoy día en el día a día? Porque ya tuvimos el domingo de Resurrección la misa de envío en la parroquia de Villadulce, y ahora todos los fines de semana las religiosas y religiosos están caminando a los lugares para poder acompañar. Mira, la respuesta ha sido bastante interesante. Nosotros no pensamos que iba a ser tan amplia la convocatoria. Tenemos registrado más de 48 religiosas solamente, que no vienen todos los días, pero durante todo el proceso que vamos a hacer esta misión, es más de 48 religiosas, divididas en 6 equipos, donde hay religiosas, hay laicos misioneros que han respondido también a la invitación, laicos que han venido, por ejemplo, de La Pintana, de Santa Clara, que son los que vivieron también una tragedia parecida en menos proporciones, y personas que han participado, personal consagrado de pastoral, que han vivido experiencias similares, pero vienen acá y se encuentran que esto es 5 veces más grande de lo que ellos han vivido. Por ejemplo, están las hermanas que vivieron los aluviones del norte, que también hubo pérdida de vidas importantes. También están acompañándonos
vienen, incluso hacen un viaje y un esfuerzo extraordinario de viajar varias horas para estar aquí con nosotros los fines de semana y hacer esto. La Conferre ha puesto recursos también, alojamientos, material que estamos entregando a las familias haciendo este proceso de contención y más la coordinación territorial con la presencia que es para un mundo católico súper importante y sanadora, como es la presencia de la Purísima de los Vázquez. El primer día que la llevamos a Villa Dulce, la gente, solo la Virgen, sin propaganda, sin nada, se llegó a poner a los pies y estaba largos momentos a los pies de la Purísima. Y lo mismo ha sucedido en el Canal Bigle, cuando recorrió las calles del Olivar, la llevaron por toda la zona siniestrada, la gente con qué devoción, con qué entereza, con esa gana, como decía recién Beatriz, de sentirse abrazada, pero en este caso por la Virgen, de empezar de nuevo. Sobre todo a mí me impresionan los adultos mayores, que podrían decir ya nos vamos a quedar, que cuándo más vamos a poder levantarnos. No, ahí están luchando, construyendo. Hay algunas imágenes que son impresionantes, una persona de 78 años levantando solo su propia casa. Y vemos otros matrimonios jóvenes, parejas jóvenes que esperan que todos se lo den. Es la diferencia, cómo van enfrentando también o se han enfrentado a la vida. Entonces eso, la Conferre se ha unido, nosotros hemos sido simplemente facilitadores para que se pueda realizar esta misión y agradecemos también el apoyo que nos han dado ustedes a través de las redes sociales y a través de la radio. Estamos conversando junto a ustedes a través de Radio Estela Maris y también de los canales digitales de la Delegación para las Comunicaciones de nuestro Obispado de Valparaíso. En este nuevo encuentro, pastoreando la actualidad, revisando un tema que es el acompañamiento espiritual, que es esta contención espiritual, este acompañamiento de este pastoreo a las personas que han sufrido muchísimo con el tema de los incendios. En ese contexto, ¿cómo podemos, señora Beatriz, ayudar a las familias que han sufrido la pérdida de los familiares, la pérdida de sus seres queridos, para seguir adelante, para reconstruirse? Para reconstruirse como personas. No va a ser... Sobre todo porque muchos de nosotros que tenemos contacto con la familia no somos expertos en salud mental. Claro, no conociendo eso, claro. ¿Cómo hacemos en el fondo? ¿Cómo hacen en eso? Bueno, yo siempre pongo algo que es sumamente importante, que si no llevamos al doctor en salud mental dentro de nosotros, no vamos a poder hacer mucho, ¿ya? Ustedes saben a qué me refiero, ¿no es cierto? A Jesús, ¿verdad? Si Cristo no vive en nosotros, no va a pasar nada. Y en primer lugar eso. Lo otro, hay ciertas, como es un proceso, el proceso es único para cada persona. Para algunos puede ser más largo, para otros puede ser más corto. Como decían delante, no hay una receta, digamos, que se pueda repetir. Exacto, cuando no tenemos, y también nosotros tenemos que ser muy humildes también para reconocer hasta dónde nosotros podemos realmente ayudar. Hay ciertos límites, hay ciertas dificultades que pueden tener las personas con las cuales nosotros nos tengamos que enfrentar y que a lo mejor vamos a tener que pedir ayuda a otros que son más expertos. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy una persona creyente, ayudo y tengo una fe enorme, pero también veo que el proceso es más largo y que a lo mejor esta persona necesita una ayuda desde el ámbito de la salud mental, por ejemplo. Entonces yo tengo que recurrir y facilitar a aquellos que son los maestros en esto. Porque entre todos tenemos que cooperar. Entonces tenemos que saber, en esta ayuda tenemos que saber las capacidades que nosotros tenemos y también los límites. Eso es muy importante porque hablábamos también antes de la entrevista que pareciera ser que nos encanta a nosotros dar vuelta a la página de forma bien rápida. Y los procesos largos como la sanación espiritual
y física, son procesos que en el fondo implican paciencia. Cómo también poder ayudarnos mutuamente, no solamente a las personas que han sido testigos preferenciales de esta tragedia, sino también a todos los que estamos hoy día mirando esto y queremos hacer algo. Cómo poder fortalecer en ese sentido la paciencia y poder de alguna manera confiar en que el proceso está en camino. Primero, me parecía muy loable lo que nos contaba el padre Pedro, ¿verdad? Que ahí Talaconferre, ¿verdad? Deben haber grupos de laicos también comprometidos en esto. Entonces, una de las fortalezas es actuar y apoyarnos en comunidad. Porque solo no. Ya. Y entonces es comunitario desde ahí. Es comunitario. Claro. Por eso yo no fui sola. Por eso llamé a mis hermanos. Y además también porque justamente en el camino comunitario, como el padre lo ha dicho también, y las hermanas que han ido a los lugares, hay talentos que son y que aparecen desde todos. Entonces, por ejemplo, hay religiosas que son psicólogas, hay personas laicos que en el fondo pueden aportar de sus propias profesiones, preparaciones técnicas, y ahí en el fondo van generando mayores redes, como hablábamos también, y de ayuda. Claro, o hermanos de otras denominaciones cristianas que también son profesionales y que si estamos todos trabajando por un fin único, tenemos que ayudarnos. Aquí no hay banderas. Así es. Como sacerdote, padre Pedro Nahuel y como vicario pastoral, ¿cómo seguimos viviendo después de una tragedia de esta como la vivida? ¿Cómo siguen las familias adelante? ¿Cómo poder hacer eso, padre, con su mirada? Mira, hay algunos tips que se usan en el mundo de la salud. Igual que soy del mundo de la salud y del mundo de la emergencia. Y de otros mundos también. Y de otros mundos. Medio turbio, pero se puede. Hay algunos tips que se usan en esta parte de la contención. Primero, desprenderse de los prejuicios, porque hay prejuicios frente a las tragedias, y uno de los prejuicios es la culpabilidad. Empezamos a buscar responsables. Entonces hay mucha herida, y incluso en las mismas familias que lo han perdido todo hay culpabilidades. ¿Por qué no lo sacamos? ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos el portafuego? ¿Por qué no sacamos a los niños? ¿Por qué no sacamos a los abuelitos? Si hubiéramos hecho esto, lo si otro. hubiéramos hecho esto. Entonces, primero que nada, no empezar a buscar culpabilidades. De eso hemos encontrado muchísimo. Gente que se siente muy, muy culpable. Entonces, el que hace el acompañamiento ahí tiene que ayudar a hacer esa contención de que aquí ha pasado esto. Y después tendremos que hacer el análisis de fondo, pero en este momento no es bueno buscar culpables, porque la culpabilidad produce más herida, más grieta y va produciendo más distancias. En segundo lugar, no hay recetas, ya se lo ha dicho reiteradamente. El que acompaña, que no dé recetas, no tiene por qué dar recetas. Ya se dijo recién, nosotros somos un brazo, ¿no es cierto?, de toda esta contención. Pero si aquí después en la salud mental y en la salud espiritual se necesita alguien más experto, bueno, él sabrá después canalizar esos procesos o esos medios que habrá que trabajar. Pero lo primero que decimos nosotros a los del equipo, no den recetas. Tercer elemento que es fundamental: no ofrecer nada. Es que yo te voy a estar contigo, y si por A, B o C tú después no te apareces, se produce una segunda o tercera frustración. No es que nosotros te vamos a traer el próximo mes un paquete de mercadería, y si no apareces, o nosotros te vamos a ayudar a construir la casa, y si no apareces, el daño es mucho más grande. Mejor Entonces, no comprometer nada. No ofrecer nada. Perfecto. No ofrecer, escuchar, abrazar, contener, rezar, invocar la presencia, pero no ofrecer nada. Y siento que también es parte esencial que en lo posible a la persona que se le ha visitado, después se le haga una segunda, o una tercera, o una cuarta visita. Eso es como para ir cerrando. O sea,
el que va a hacer esta contención, y de hecho nosotros estamos revisando, en un sector encontramos que era urgente que al otro día volviéramos al mismo lugar. Y el hecho de volver al otro día, eso ayudó también a sanar, a destapar procesos internos. Entonces es bueno hacer un acompañamiento. Entonces la pastoral del consuelo no puede decir nada, que es como el que entrega folletito y le entregamos una crucecita, una velita, un abrazo y la foto. Nosotros le hemos pedido a todo el equipo evitar las redes. Porque hemos visto nosotros, y ustedes también lo han visto, que ante la tragedia todo el mundo quiere sacarse fotos. Incluso ahí me decían que afuera del Instituto Médico Legal había gente que trataba de llegar a presentar ayuda, y se sacaba una foto con los familiares de las víctimas, porque le estaban pasando un sobrecito con plata, qué sé yo. Eso es muy feo. Lo menos adecuado. No se puede estar sacando fotografías, porque hoy día estamos en esta cultura de las redes sociales y no es bueno. Yo entiendo que Cáritas por algunas razones tiene que hacerlo porque hay que rendir cuentas después o en alguna forma de la institucionalidad. Claro. Pero en la parte espiritual tiene que ser como el confesionario del cura. Y es con delicadeza. Claro, donde el sigilo es súper importante. Porque como aquí está la recuperación de las confianzas, nosotros no la podemos quebrar. Entonces, no prometer nada, no ir con conceptos prediseñados porque no va a funcionar. El cerrar la herida es un proceso largo, costará tiempo. Y todos los que, yo con esto termino mi intervención, pero todos los que hemos sido damnificados, yo también fui damnificado cuando niño. A mí se me quemó la casa en el año 68, en el gran incendio de Viña. Y todos los que hemos pasado lo que es esto, y por eso me hice bombero después, sabemos que las heridas cuestan. Hasta hace poco que mis papás se murieron, todavía era tema, 50 y tantos años después, todavía eran temas. Entonces uno también va aprendiendo de las experiencias. Y creo que esos 4 tips son fundamentales para todos los auditores que nos están escuchando y tienen algún familiar, porque aquí todo el mundo estamos comprometidos con alguien. Conocemos a alguien, es un familiar, un compañero de trabajo, es la hermana de la vecina, qué sé yo. Y recién llevamos 2 meses, esto es reciente. Entonces, esta es una tarea realmente para las pastorales del consuelo. En ese sentido, también, bueno, para finalizar también nuestra entrevista del día de hoy, señora Beatriz, ¿de qué forma también en el fondo hoy día se miran con otros ojos y con toda esta experiencia, ¿no? Este trabajo de contención hospitalaria espiritual hospitalaria que usted realiza? Porque claro, esto nos cambia, genera un antes y un después también, por la intensidad del trabajo, la exigencia. ¿De qué forma hoy día también este trabajo que se ha hecho siempre, los sacerdotes, pastores, siempre van al hospital, están ahí acompañando a los enfermos, cómo hoy día también en el fondo logra tomar aires nuevos para poder reforzar esa sanación que tanto la gente necesita? Bueno, nosotros, una de las mejores, elogios ante esto, porque también el acompañamiento espiritual, quiero decir que también está dentro de las políticas públicas de la salud, ¿ya? Pero esto no es solo que esté legalizado, ¿ya? Es también que le da a tanto al familiar como al paciente, ¿no es cierto?, le muestra la importancia de la humanización de la salud, ¿ya? Porque a veces nuestras entidades públicas son tan como frías, ¿no?, para la gente. Hay mucha gente que le llega a dar temor llegar a un hospital, etc. Entonces esto nos humaniza como institución y como funcionarios de la salud. Eso. Bueno, ha sido un momento bien especial
queremos agradecerles por su tiempo, por su voluntad y también por abrir sus corazones y sus experiencias personales, tanto la suya, señora Beatriz, como la suya, padre Pedro Nahuelcura. Muchas gracias por haber estado con nosotros, una vez más acompañándonos y entregándonos la oportunidad de poder conocer, ¿no es cierto?, la mirada de ustedes en torno a este acompañamiento espiritual en esta etapa, ¿no es cierto?, que se acompañan a las personas, tan difícil tras un incendio tan devastador, donde se ha llevado las construcciones, ¿no es cierto?, de las casas y también la interior de las personas, y ahí está trabajando para poder acompañarles en este acompañamiento espiritual. Muchas gracias, Padre Pedro. Muchas gracias, señora Beatriz. Gracias por haber estado con nosotros, Padre Sebastián Vázquez. No, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran gracias por la invitación y bueno, la Vicaría dispuesto a acompañar a aquellas comunidades que requieran un proceso más formativo en la Pastoral del Consuelo. Perfecto. A su disposición nos pueden ubicar por el Departamento de Comunicaciones. Nos envían un mail y nosotros derivamos ahí la Vicaría de Pastoral. ¿A dónde nos podrían escribir? Comunicaciones@obispado-de-valparaíso.cl. Todas las dudas, consultas, necesidades, y nosotros ahí las derivamos a los vicarías y delegaciones. Perfecto. Entonces, programa a programa podrán comunicarse con nosotros, con Pastoreando la Actualidad, a comunicaciones@obispado-de-valparaíso.cl. ¿Lo dije bien? Perfecto. Muy bien. Gracias, Padre Sebastián. Gracias, Padre Pedro. Gracias, señora Beatriz. Que esté muy bien. Nos reencontramos en un próximo espacio con Pastoreando la Actualidad a través de Radio Estela Maris, la radio del Obispado de Valparaíso y, por supuesto, los canales digitales de la Delegación para las Comunicaciones. Que esté muy bien. Hasta la próxima.